Queremos indicar la importancia que el orden tiene para la claridad de un escritorio cualquiera. En la redacción también es necesaria la disciplina. Todos los temas son variantes de uno, fundamental, el orden lógico. La gramática del texto y la lingüística escriben Fernando Lázaro y Vicente Tuzón, que además de la oración como unidad lingüística están el párrafo o párrafos. El conjunto de párrafos que constituyen un capítulo y el conjunto que integran una obra. Han surgido las gramáticas del texto. Se ocupan como acto total de comunicación. Se entiende por contexto el conjunto de textos que engloban a una palabra, preposición, oración o párrafo. Una gramática tradicional es un presente o un gerundio durativo. Una gramática textual. Dicha oración analiza o estudia diversos significados. El significado de la frase transcrita no depende de su contexto literario. Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical define la palabra con sentido completo y entonación. Oye, nieva. La casa es alto. Vamos ya. ¿Comemos ya? Estructura. La oración o frase, por su estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es lo que se dice, predica en la oración. Sujeto, aquello de que se dice algo. El predicado y sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. Consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. Se llama predicado verbal porque el sujeto está expresado por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, con o sin complementos. Va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. El predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto. El predicado nominal no expresa acción, una manera de ser o estar. Los verbos ser y estar se llaman verbos copulativos o cópula. Aunque tenga verbo copulativo, estas oraciones se llaman nominales y no verbales. Por ser y estar no tienen aquí un contenido de significación, con o sin complementos. Frase, periodo y cláusula. La oración gramatical se llama frase y se define como la mejor unidad del lenguaje con sentido completo. Tener sentido completo. El ejemplo de periodo, coordinadas y justapuestas. Ejemplo de cláusula. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase definida se basta a sí mismo, ni siquiera es preciso que sean gramaticales. Un grupo de palabras o una sola pueden ser significativos, sin necesidad de estas construido. El verbo no es indispensable, incluso en las frases complejas. Estas frases nominales, la entonación suple a los artificios gramaticales. Es característica de la lengua. Hablada, se emplea literariamente para producir un efecto de rapidez. La frase larga y el periodo. El periodo es cosa diferente de la frase. Puede ser interminable. El periodo es un conjunto, una arquitectura,
que representa el desarrollo y expresa dicha idea de una agrupación de miembros en torno a un verbo, y tras un sujeto como guía. Oración y sintagma. Junto al concepto clásico se utiliza el concepto de sintagma. La oración gramatical define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. El sintagma es definido como forma lingüística constituido por más de una palabra. Se distinguen diferentes clases de sintagma. El siguiente ejemplo. Elementos modificadores y frases modificadoras. Su importancia en la puntuación de la frase. Llamamos elementos modificador a la palabra que se une a una parte de la frase para calificar su significación. Los elementos esenciales de la oración sujeto, verbo o complemento. Orden de las palabras y construcción de la frase. Orden sintáctico. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase, según su función gramatical. Observaciones. Lugar del verbo en la clase. El verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento, o estos dos elementos deben proceder el de mayor interés y el otro colocarlos al final de la frase, lo que no es correcto. Un castellano es colocar el verbo al final de la frase. La prosa. Todas las combinaciones son posibles, menos las que van en letra cursiva. La anteposición tiene a ocupar el primer lugar en la oración. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por interés psicológico que por la estructura gramatical. Según Martín Alonso, fabrica las frases a tenor de sus fenómenos mentales, cambiando a veces la distribución directa de los vocablos para dar más valor expresivo o ritmo a determinadas formas de lenguaje. Construcción lógica. La cohesión tiene importancia. El orden lógico no es la frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Todo lo expuesto en la lección anterior sirve de precedente a la siguiente regla de construcción lógica: la cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Frases desordenadas. El problema que nos plantean las frases desordenadas no se tuvo en cuenta la importancia de los elementos en su composición, es decir, el orden de las palabras. Construcción lógica. El relativo que y sus antecedentes. La construcción lógica debe tenerse en cuenta la siguiente regla: el pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Fisonomía de la construcción española. Orden de las palabras. El orden lógico es sin duda el francés, mientras que el español se caracteriza como la palabra más expresiva.
La anteposición más frecuente es la del verbo, destacándose el verbo de la acción que el verbo representa. Perfiles estilísticos del idioma español. La influencia popular. Poca gramaticalización. Predominación de la acción y la influencia popular. Observaciones acerca del orden de las palabras. La regla de orden de las palabras o sucesión de las ideas ni es necesaria ni es de un gran interés. Así el siguiente enunciado. Llega, se le aborda y nada más. Cruzadas las primeras palabras, se le despide. Puede redactarse así. Se le aborda a su llegada y se le despide, nada más cruzadas las primeras palabras.